¿Y si te dijera que uno de los mayores errores de la humanidad ocurrió miles de años antes de la ciencia moderna? ¿Y si ese experimento fue tan peligroso que algunas civilizaciones intentaron borrarlo deliberadamente de la historia? Lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda ni un mito exagerado por el tiempo. Es el relato de un experimento antiguo que salió terriblemente mal y cuyas consecuencias, según muchos investigadores, aún proyectan su sombra sobre nuestro presente. Desde que el ser humano tomó conciencia de sí mismo, nació una obsesión silenciosa al superar los límites impuestos por la naturaleza. Dominar el fuego no fue suficiente. Aprender a cultivar la tierra tampoco. Siempre hubo un deseo más profundo, casi prohibido, en controlar la vida, prolongarla, mejorarla y, si era posible, rediseñarla. Mucho antes de laboratorios esterilizados y teorías científicas modernas, ya existían civilizaciones que experimentaban con el cuerpo, la mente y el espíritu humano. Algunas de esas prácticas impulsaron avances sorprendentes. Otras, sin embargo, cruzaron una línea invisible, y cuando eso ocurrió, las consecuencias fueron tan graves que el conocimiento tuvo que ser ocultado, fragmentado o transformado en advertencias simbólicas. Entre todos esos relatos antiguos, hay uno que destaca por su oscuridad y coherencia, un relato que habla de una civilización avanzada para su tiempo, capaz de levantar construcciones colosales, observar los movimientos del cielo con precisión matemática y comprender procesos que hoy asociaríamos con la química y la biología. Para esta civilización, el universo no era caótico ni misterioso. Creían que todo seguía reglas claras, que podían ser entendidas y manipuladas. Y dentro de ese sistema ordenado, la vida humana no era sagrada por ser intocable, sino valiosa por ser moldeable. Consideraban que el cuerpo tenía límites artificiales, barreras impuestas por fuerzas desconocidas, y que romper esas barreras era el siguiente paso evolutivo. Así nació un proyecto secreto, conocido solo por sacerdotes, gobernantes y sabios. Un experimento cuidadosamente aislado del resto de la población. Su objetivo era crear una versión mejorada del ser humano aún más fuerte, más resistente, con mayor longevidad y una mente más enfocada. No buscaban inmortalidad inmediata, sino superioridad. Creían que estaban construyendo el futuro de su civilización. Los métodos descritos en los textos antiguos son inquietantes. Hablan de combinaciones minerales extraídas de la tierra, de sustancias procesadas durante largos ciclos lunares, de ayunos extremos y de aislamiento total. Los rituales no eran simples actos religiosos, sino procedimientos estructurados, repetidos con precisión. Al inicio, los participantes se ofrecían voluntariamente. Eran personas convencidas de que estaban participando en algo trascendental, algo que los elevaría por encima del resto de la humanidad. Durante las primeras fases, todo parecía confirmar sus creencias. Los cuerpos respondían mejor al esfuerzo físico. La resistencia aumentaba, las heridas sanaban con rapidez inusual, la fatiga se retrasaba, y el dolor parecía tener menos impacto. Algunos sujetos describían una sensación de claridad mental absoluta, como si su mente estuviera funcionando en un nivel superior. Los líderes del proyecto celebraron, para ellos, era la prueba definitiva de que habían logrado acceder a un conocimiento reservado únicamente a los dioses. Pero el verdadero problema comenzó cuando los cambios dejaron de ser visibles. Con el paso del tiempo, los participantes empezaron a mostrar alteraciones profundas en su comportamiento. Perdían la capacidad de sentir empatía. Las emociones se volvían planas, distantes, casi inexistentes. La agresividad aumentaba sin causa aparente. El descanso se volvía imposible, como si sus mentes nunca pudieran apagarse del todo. Los textos describen este estado como una ruptura interna. Cuerpos fuertes, mentes agudas, pero una desconexión total con lo humano. Algunos escritos los llaman vasijas incompletas. Otros hablan de almas fragmentadas. Lo más perturbador es que los responsables del experimento eran conscientes de estos efectos, pero decidieron continuar. Detener el proyecto significaba aceptar que habían cometido un error irreversible. Entonces, ocurrió el evento que lo cambió todo. Uno de los sujetos sufrió una transformación extrema. No fue una enfermedad común, ni un colapso físico. Fue una pérdida total de control. Atacó a otros participantes con una violencia desmedida, utilizando una fuerza que superaba cualquier límite conocido. Los relatos hablan de miradas vacías, de gritos inhumanos y de un terror absoluto que se apoderó del lugar. En ese instante, comprendieron la verdad. El experimento no había creado un ser superior, había creado algo impredecible, algo que ya no podía ser considerado completamente humano. El proyecto fue cancelado de inmediato. Los registros fueron sellados, los símbolos destruidos, los relatos fragmentados
para que nunca pudieran ser comprendidos en su totalidad. Algunos de los participantes fueron confinados en aislamiento permanente, otros desaparecieron sin dejar rastro. La civilización decidió imponer el silencio, pero antes de hacerlo, dejó advertencias claras, mensajes grabados en piedra, textos codificados y símbolos que hablaban de arrepentimiento. Advertían que el cuerpo puede ser modificado, pero el equilibrio no puede forzarse, que alterar la esencia humana sin comprenderla conduce inevitablemente al caos. Lo más inquietante es que este relato no aparece en una sola cultura. Historias sorprendentemente similares emergen en textos antiguos de Mesopotamia, Egipto, Asia y América precolombina. Todas hablan de conocimientos prohibidos, de experimentos secretos y de consecuencias devastadoras. Todas coinciden en que hubo intentos de ir más allá de lo permitido, y que esos intentos terminaron en desastre. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Por qué estas historias fueron ocultadas, reinterpretadas o reducidas a simples mitos? Tal vez porque revelan una verdad peligrosa a la humanidad. Ya enfrentó las consecuencias de avanzar sin ética. Ya aprendió que el progreso sin límites puede convertirse en destrucción. Hoy, cuando hablamos de ingeniería genética, manipulación del ADN, inteligencia artificial avanzada y extensión artificial de la vida, estas advertencias antiguas resuenan con fuerza renovada, no como una oposición al conocimiento, sino como un llamado a la responsabilidad. El problema nunca fue la ciencia, fue la arrogancia de creer que no habría consecuencias. El experimento antiguo que salió terriblemente mal no fue solo un error técnico, fue un error moral, un recordatorio silencioso de que no todo lo que puede hacerse debería hacerse, de que existen límites que no están impuestos por la ignorancia, sino por la supervivencia. La historia observa en silencio en espera, porque los errores olvidados siempre regresan, y si algo nos enseñan estos relatos antiguos, es que la humanidad ya caminó una vez por ese sendero oscuro, y la última vez que intentó forzar los límites de la vida misma, el resultado no fue un avance, sino una tragedia que casi nadie recuerda, pero cuyas lecciones siguen más vivas que nunca. Antes de celebrar el próximo gran descubrimiento, tal vez deberíamos detenernos un momento y preguntarnos si realmente estamos aprendiendo del pasado, o si estamos a punto de repetir, una vez más, el mismo experimento que salió terriblemente mal.